atención lo que el texto paralelo en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 22, verso 34 al 40, dice. Ya leímos el Evangelio según San Marcos. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Mateo 22, verso 34 al 40 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, lo que el Evangelio según San Marcos está diciendo, que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos: amar al Señor con todo el corazón, pero también amar al prójimo como a sí mismo. Pero la razón, hermano, de que este hombre de los fariseos se acercara al Señor Jesucristo para hacer una pregunta, hermanos, que tiene mucho peso eterno, era porque buscaban tentar al Señor Jesús. Y esta manera de buscar tentar al Señor Jesús era a través de la misma palabra de Dios, porque este hombre que se le acerca al Señor Jesús, según Marcos capítulo 12, era uno de los escribas. Y los escribas, como decíamos el día de ayer en el culto de acción de gracias, los escribas eran intérpretes de la ley, conocedores de la ley, que enseñaban la ley al pueblo de Israel, que escudriñaban la ley y que todavía, hermanos, agregaban a ese escudriño de la ley, agregaban la posición de mandamientos superiores unos a otros. Esto era lo que hacían los escribas. Así que los fariseos, después de que el Señor tiene una confrontación, si lo pudiéramos decir así, con los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Y que el Señor esté platicando, conversando, discutiendo, si fuera la palabra apropiada de decir, con los saduceos, es escuchado por este hombre, intérprete de la ley, por este escriba. Y quieren, a través del conocimiento de este escriba, tentar al Señor Jesús. Hermanos, cuando este escriba escucha la conversación, dice una palabra: bien has dicho. Marcos capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hermanos, sabía que había respondido bien. Este escriba conocía la ley, este escriba conocía, hermanos, lo que el Señor había dicho respecto de Moisés. Si nosotros miramos en el verso 26 al verso 27, de ahí mismo del capítulo 12, capítulo 12 de Marcos, verso 26 al 27, en esa conversación que el Señor Jesús tiene con los saduceos, dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Pues dice el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Lo que está diciendo, hermanos, el escriba que se acercó a Jesús: bien has dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor había declarado que era Dios de vivos, no de muertos. Y si hablamos de Isaac, de Jacob y de Abraham, no eran personas que en términos literales estuvieran vivos en ese momento, no eran personas vivas. El Señor está diciendo con ellos, hermanos, que ellos no están muertos y que están dispuestos para la resurrección en el día de la segunda venida. Así que cuando este escriba
escucha esta conversación, hermanos, da por enterado que ha respondido bien. Y en función de que ha respondido bien Jesús, entonces el escriba le hace una pregunta. Acuérdense, hermanos, que el escriba no solamente era un estudioso, dijéramos, hermanos, era un teólogo. No solamente era un estudioso de la ley, sino que ellos todavía hacían de esta ley, hermanos, más exhaustivamente estudiada por ellos, de tal forma que agregaban posición a los mandamientos, le agregaban posición a las declaraciones y demandas de Dios, de tal forma que ponían en primer lugar unos mandamientos y en segundo lugar otros mandamientos. Por eso la pregunta de este hombre directa al Señor Jesús cuando le dice, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que está superior a todos los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento en el que todos los mandamientos se sustentan? Dijera. Hermanos, aunque esta pregunta y en el antecedente del escriba de la ley pudiéramos decir entendemos, también podemos decir que el Señor no era ajeno a colocar mandamientos en primer lugar que otros. A lo que me refiero, hermanos, es que el Señor Jesús también había dispuesto que había unos mandamientos mayores que otros. Y el Señor con eso no estaba diciendo, hay que darle preferencia a este mandamiento y hay que eliminar este otro mandamiento. No, hermanos, todos los mandamientos del Señor son obligación del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, guardar, respetar, honrar, obedecer. Pero, hermanos, hay unos que son más fundamentales que otros. Y creo, hermanos, que en esa intención el Señor le da una respuesta. Mateo 23:23. Dice la palabra de Dios, hermanos, haciendo ver que el Señor Jesús también colocaba en primer lugar unos mandamientos, como lo que hemos de ver ahorita acerca de cuál es ese gran mandamiento, el que está en primer lugar. Pero en Mateo 23:23 dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la fe. Esto era necesario dejar, o esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hermanos, el Señor está diciendo, todos los mandamientos deben de ser obedecidos todos, pero hay unos que son más fundamentales o más prioritarios que otros. Diezmar el eneldo y el comino, hermanos, era algo que se debía de hacer, pero no debería de dejar de hacerse lo que era más importante. ¿Y qué era lo más importante de la ley? La justicia y la misericordia, y junto con ello la fe. Así que en ese sentido, hermanos, lo que está diciendo el escriba, el intérprete, el conocedor de la ley, el estudioso de la ley, concuerda con lo que el Señor Jesús está diciendo. De manera que ahora la pregunta que había hecho este intérprete de la ley, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primero de todos? Donde todos los demás mandamientos deben de estar suscritos a él, respaldados por ese grande mandamiento. Ahorita mencionaba que Pablo dijo a los corintios, si yo soy capaz de dar mi vida por otro y no tengo amor, nada soy. Al finalizar, dice Pablo, en este capítulo 13, verso 10 me parece, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que pensando en esto, la respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre es, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, algo que no solamente el pueblo de Israel debe de saber, algo que también usted y yo debemos de saber, algo que todo el mundo a lo largo de la historia debe de saber, que Jehová nuestro Dios, que Jehová uno es. No importa, hermanos, que lo desacrediten. No importa que haya personas que también a lo largo de la historia hayan generado dioses para ellos, según su medida, según su deseo. No importa que el hombre diga no hay Dios, no importa eso, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel y usted y yo debemos de entender esto. Y no solamente entenderlo, gozarlo, creerlo, vivirlo y practicarlo. Los hindúes tienen cientos de dioses, miles de dioses.
Los egipcios también tenían su cantidad de dioses, los griegos también lo hacían. Pero dice el Señor, la respuesta a la pregunta de aquel conocedor de la ley es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro Dios fuera de Él. No importa lo que digan los demás, fuera de Él no hay Dios. No importa que el hombre no crea, Él sigue siendo Dios. No importa que digan que el mundo y el universo se creó de la nada por una explosión, por un Big Bang. No importa lo que el hombre diga, creemos por fe que por el poder de su palabra fue creado el universo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es la parte importante en la que se respalda lo que sigue. Amarás al Señor tu Dios. Y hermanos, lo que dice el Señor Jesús en respuesta a este hombre, no se trata de amarlo solamente en la suposición de la palabra. No, hermanos, se trata de amar a Dios en la plenitud de lo que el hombre es. Y cuando digo en la plenitud de lo que el hombre es amar al Señor con todo, no con una breve porción de lo que en el corazón del hombre puede haber, hermanos, es con todo el corazón, es con toda la mente, es con toda la voluntad, es con todas las fuerzas. Esto implica el todo del hombre. No puede haber una manera en que el hombre pueda amar a Dios, hermanos, de una manera mezquina, limitando la entrega, limitando el razonamiento, limitando la pasión por Él, limitando, hermanos, las fuerzas que se desgasten en Él. Porque cuando no lo haces con todas las fuerzas, cuando no lo haces con todo el razonamiento de tu mente, cuando no lo haces con toda la pasión de tu corazón, tú no estás amando al Señor de la manera que Él demanda que lo ames. El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, pero a este que es el único, aquel de quien Pablo dice que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Aquel, hermano, de que mencionábamos, creemos que por el poder de su palabra creó el universo. Aquel de que el salmista dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, que es omnisciente, que es inmutable, que es eterno, que donde quiera está. Este es nuestro Dios, uno es. No hay nadie fuera de Él que tenga esta gracia maravillosa manifestada en su poder eterno. ¿Cuántos han adorado dioses diferentes? Y aclaro con D de Dios pequeña, minúscula. Y han posado en la tumba. ¿Cuántos llamaron dioses a los animales? Y aquella gloria que pertenecía a Dios se la otorgaron a cuadrúpedos, animales, a invertebrados, incluso a hombres. ¿Y dónde posan ellos? Los que respaldaron a Mahoma como profeta o a Buda y que le dieron autoridades divinas. ¿Dónde están ellos? Pero cuando algunos de los discípulos fueron a la tumba creyendo todavía o dudando todavía si había resucitado, el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? A diferencia de eso, hermanos, el Señor vive y reina. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hemos de amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la voluntad y con todas las fuerzas. Este es el primero, dice el Señor, y grande mandamiento. Nuestra total profesión de amor, de razonamiento, de voluntad y deseo y fuerza, la totalidad de lo que somos, debe de ser la manifestación de ese amor para el Señor, hermanos. Todo el corazón, todo el corazón. Y esto, me parece que aún muchos de nosotros pudiéramos decir, a lo largo de la historia también pudo haber sucedido, que amar a Dios, hermanos, era tener ese sentimiento por Él, decir: no hay nadie más grande que tú, solamente palabras. El decir esto, hermanos, o este mandato va más allá de lo que alcanzamos a entender en la superficialidad de la letra o del texto. Va mucho más allá acerca de eso, porque muchos quizá miran en amar a Dios con estar todos los días en la iglesia. Muchos consideran que amar a Dios es leer la Escritura todas las veces posible. Muchos consideran que leer a Dios o que amar a Dios, hermanos, implica en hacer cosas agradables a Él.
Lo cierto, hermanos, es que muchas cosas se hacen sin amar a Dios. Muchas personas se congregan sin amar a Dios. Muchas personas hacen servicio a los demás, al prójimo, sin amar a Dios. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero la realidad es que no le aman a Dios. En el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, versos 22 y 23, y eso lo mencionábamos ayer, el Señor va a escuchar de algunos que le dirán: Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre lo hicieron. Esa es la expresión de ellos. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor para ellos, hermanos? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cuántas cosas estará buscando el hombre hacer? No, hermanos, por amor a Dios, sino de alguna manera para proyectarse a sí mismo, para aparentar una espiritualidad fingida, una hipocresía espiritual, por decirlo de alguna manera, de aquellos que dicen que aman a Dios, pero no se sujetan a Dios. El mismo Señor dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y es tan fácil, hermanos, decir de palabra que amamos a Dios, cuando amar a Dios no es simplemente la expresión, no es simplemente decir. No, hermanos, no es eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con todo lo que humanamente somos, con todo. ¿Por qué, hermanos? Porque del corazón mana la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque del corazón salen los malos pensamientos. En un sentido, cuando la palabra del Señor refiere que amemos al Señor con todo el corazón, está hablando con todo lo que naturalmente somos, con todo lo que somos. Pero también es cierto, hermanos, que con todo lo que somos no podremos jamás amar a Dios como Dios demanda. Ni podremos ni siquiera amar al prójimo como Dios demanda. No tenemos la capacidad de hacerlo, porque nuestro corazón está corrompido, porque el corazón del hombre, sin la presencia santa de nuestro Dios, divaga en todos los placeres y deleites del mundo. Piensa en hacer cosas para proyectarse a sí mismo. Ama aparentemente a los demás, pero está pensando en humanismo y está pensando en personas, pero no está amando a los demás por razón del amor que le profesa a Dios. ¿Cuántos pudieran leer la Biblia, hermanos, no por amor a Dios, sino porque fue un cargo o un encargo que se dio? ¿Cuántos orarán al Señor, hermanos? Pero porque aman a Dios y se reconocen frágiles y débiles, que necesitan del soporte eterno y divino de un Dios de gracia. ¿Cuántos lo hacen así? ¿Cuántos, hermanos, aparentemente sienten la voluntad de venir a servir, a ayudar? Pero cuando miran que siempre son los mismos que trabajan y empiezan a reclamar diciendo: ¿y los demás dónde están? ¿No está haciendo por amor a Dios? El amar a Dios, hermanos, de todo corazón, implica todo lo que somos, implica la realidad, hermanos, de lo que nosotros somos, todo lo que somos. Creo que además de esto, hermanos, el Señor agrega a este hombre: no solamente se trata de que tú ames a Dios de esta manera, sino que también se trata de que ames a tu prójimo, que es el segundo mandamiento. Y alguien pudiera decir: bueno, este resulta ser más fácil. No, hermano, pareciera ser que es más difícil. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, dice: ¿cómo es posible que alguien diga que ama a Dios a quien no ve y aborrece a su hermano a quien sí ve? Es por esto, hermanos, que no es tan fácil tomar la expresión de la respuesta que Jesús da para este escriba, tomarla como que, yo cumplo con eso. No, hermanos, el hombre no puede cumplir este mandamiento. Ni siquiera puede cumplir el de amar a su prójimo como a sí mismo. Y estos dos mandamientos, dice la palabra de Dios, hermanos, se cumple toda la ley y los profetas en estos solos dos mandamientos. Y pudiéramos decir: ¿por qué o cómo? ¿Cómo sucede?
Estos mandamientos, dice la palabra de Dios, hermanos, de amar al Señor primero y el segundo, amar al prójimo, están contemplados en los mandamientos dados en el Sinaí. Si nosotros hemos tomado la intención de leer los mandamientos, hermanos, de los 10 mandamientos dados, hay solamente 4 mandamientos que legislan mi relación con Dios. 4. Pero hay 6 mandamientos que legislan mi relación con el hombre. 6 mandamientos. Y estos 2 mandamientos, la relación con Dios y la relación con el hombre, son lo que Mateo dice. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Respetar el derecho a la vida de mi prójimo al no privarle la vida, el no matar, es un mandamiento que me relaciona con el hombre. Hermanos, el no robar, el no mentir, también son mandamientos que legislan mi relación con el hombre. Pero el no tener dioses ajenos no me legisla con el hombre, me relaciona con Dios. El no hacerme imagen, ni adorar imagen, el santificar el día de reposo, son mandamientos que me relacionan con Dios. Y hermanos, el amar a Dios y el amar al hombre se ven reflejados en obedecer estos mandamientos. Fuera de eso, estaríamos nosotros cometiendo el grande error o el grande pecado de quebrantar los mandamientos de Dios. Si la pregunta fuera, hermanos, ¿cómo manifestamos nosotros el amor que le tenemos a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Pablo a los Colosenses dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no como para los hombres. En las mismas escrituras miramos que antes que obedecer a los hombres es mejor obedecer a Dios. Y el Señor en su palabra me dice, si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y aquí le dice al escriba, el primero y grande mandamiento es amar al Señor tu Dios. Con todo lo que tu esencia, con todo lo que tú eres, con todo lo que como persona eres. De eso se trata el mandamiento. Pero la pregunta, hermanos, ¿cómo manifestamos el amor a Dios? ¿Cómo? ¿Hasta dónde es honesto? ¿O eres honesto? ¿O somos honestos al decir que amamos a Dios? ¿Hasta dónde? Hermanos, si tan solo nosotros tenemos un resentimiento, no solamente con Dios, porque hay veces que Dios hace cosas que nos lastiman en nuestra apreciación. Pero hermanos, cuando la miramos a la luz de la palabra, dice el apóstol Pablo que a los que amamos a Dios, a los que según su propósito somos llamados, todas las cosas obran para nuestro bien. Yo no entiendo cómo Job podría haber dicho, hermanos, no hay despropósito alguno de parte de Dios. Job entendía, aun cuando la carta a los romanos no había sido escrita, entendía que todo obra para su bien. Pero todavía la carta no había sido escrita. Porque él amaba a Dios, aún, hermanos, en la forma limitada de su conocimiento, porque él de oídas le había oído, pero ahora sus ojos lo ven, ahora mira la grandeza de lo que antes, hermanos, conocía con limitación acerca de Dios. Por eso él podía expresar, bueno, Señor, lo que tú permitas para mí no le atribuyo despropósito, sea tu nombre glorificado. ¿Cómo amamos a Dios, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay alguna indiferencia o alguna diferencia con alguno de los hermanos, con alguno de los vecinos, con el prójimo? ¿Saben cuando el Señor habla de este punto con los fariseos? Para que ellos entendieran el asunto de quién era el prójimo, el Señor les empezó a hablar de que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y este hombre que descendía fue asaltado y fue dejado, hermano, después del asalto como medio muerto. Y luego descendió una y otra persona, entre ellos un levita y un sacerdote, pero cuando llegaron donde estaba aquella persona herida, le sacaron la vuelta y se fueron. Pero cuando descendió un samaritano, este samaritano se detuvo donde él lo tomó en sus brazos, lo subió en su animalito y lo llevó hasta donde le pudieran dar atención y se comprometió a pagar los gastos que generara la atención.
que este hombre lastimado merecía y requería. Y la pregunta del Señor fue, ¿quién es el prójimo? Hermanos, para los fariseos, para los judíos, el prójimo era otro judío, no era alguien diferente. ¿A qué me refiero con esto? Miren, en el capítulo 4 de Juan, dice la palabra del Señor que cuando el Señor llega a donde está el pozo de Jacob y encuentra a una mujer samaritana en ese lugar, el Señor le dice a la mujer samaritana, dame agua de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua de beber cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pues hermanos, cuando el Señor le hace la pregunta a estos hombres, ¿quién es el prójimo? Ellos batallaban para querer decir que el prójimo también era el samaritano, porque había diferencias entre ellos. De hecho, hermanos, cuando un judío pasaba por tierra de gentiles, se sacudía los pies. Pero cuando un judío miraba, hermanos, a un samaritano, escupía. Rechazo. ¿Cómo amamos, hermanos, a quien nos rechaza? ¿Cómo amamos al que es indiferente a nuestro pensar espiritual? Porque si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto no solo implica, hermanos, el amar a tu hermano, al sobrellevar sus cargas. No solo implica, hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los demás. No solo implica eso, sino que también implica amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo que es posiblemente tu enemigo? Posiblemente aquel que te ofende, aquel que a tus espaldas habla contra ti. ¿Cómo lo hacemos? Si dijéramos, hermano, soy judío y este es samaritano, yo debo de amarle de la misma manera que Dios demanda, porque el mandamiento, la respuesta a la pregunta del escriba es, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo amamos a Dios? Pudiéramos pensar, hermanos, que cumplimos con este mandamiento, cumplimos con estas demandas del Señor, pero lo cierto es que también nosotros no cumplimos. Humanamente no cumplimos. Ahora en el verso 32 al verso 33, vean la respuesta que este intérprete de la ley, que este hombre conocedor de la ley le brinda al Señor. Dice, hermanos, este hombre, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba entiende esto, el escriba sabe, hermanos, que no hay dioses fuera de él, que no solamente Israel, que no solamente los samaritanos, que no solamente los gentiles, sino que todo el mundo debe de reconocer que Él es Dios. Esto lo sabe bien, y entonces él dice, bien has dicho, bien has dicho. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, que es la parte que sigue, hermanos, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. ¿Saben qué está diciendo este intérprete de la ley, hermanos? Todo lo que yo pueda hacer, aún en el ritualismo, aún en la liturgia, aún en la tradición, no sirve delante de no haber cumplido este mandamiento. No puedo agradar a Dios a través del holocausto y a través de los sacrificios y a través de los ríos que corren de aceite. No, hermanos, el más grande mandamiento, el mismo escriba lo dice, es amar a Dios y amar al prójimo. Esto es más grande que los holocaustos, esto es más grande que las obras, esto es más grande que lo que tú quieras hacer, esto es más grande que lo que yo quiera hacer, porque todo lo que yo haga debe de estar respaldado por el amor a Dios primero y como consecuencia al prójimo, y todo lo que haga en función de este respaldo glorifica y honra a Dios. Yo no puedo, hermanos, dejar de quitarle la vida a alguien, porque este es un mandamiento que se debe de cumplir en amar al prójimo. No puedo estar en paz con Dios si quebranto este mandamiento. Y
Y hermanos, si amo al prójimo, o si digo que amo al prójimo y no amo a Dios, soy mentiroso. La razón entonces, el primero y grande mandamiento es amar a Dios y por consecuencia amo al prójimo respetando la propiedad y los deseos y los intereses del prójimo. En ese sentido, hermanos, dice este hombre, guardar estos mandamientos, razona perfectamente el escriba, guardar estos mandamientos es más grande que los holocaustos y sacrificios. Recuerden, hermanos, a mí me parece que este escriba está volteando al templo y a los sacrificios que se hacían en el templo para remisión de pecados. Él está pensando en aquel cordero que era llevado para ser sacrificado. Él está pensando en las tórtolas, está pensando en las aves, está pensando en lo que se ofrecía en el templo. Y ahora está diciendo este hombre, bueno, amar a Dios es más grande que todo esto. Todo esto, hermanos, se puede hacer rutinariamente, se puede hacer repetitivamente. Y volveríamos a decir otra vez lo que le dijeron o lo que le dirán al Señor Jesús en aquel día, según Mateo 7. Si nosotros profetizamos en tu nombre, si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero hermano, la respuesta del Señor será, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Puede ser tan rutinario que digamos, hermanos, que amamos a Dios como si fueran holocaustos o sacrificios. Pero el mismo escriba dice, esto no tiene relevancia con amar a Dios. Los holocaustos y los sacrificios son inferiores. Amar a Dios y amar al prójimo es superior que los mismos holocaustos, que los mismos sacrificios. Creo, hermanos, como dije también hace un momento, muchos podemos hacer cosas para ser vistos de los demás, como los fariseos hipócritas, como aquellos que el Señor le llama sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una apariencia, pero el interior del sepulcro, los hermanos, guarda huesos secos, fetidez, una apariencia aceptable y presentable, pero en el interior diferente. ¿Saben, hermanos, por qué el Señor habla de esto? Era necesario que los sepulcros se pintaran de blanco porque un judío no podía pasar cerca de un muerto. Por eso cuando aquellos que descendían de Jerusalén a Jericó miraban que aquel hombre parecía estar muerto, le sacaban la vuelta y se iban. Así que los sepulcros tendrían que ser pintados de blanco para que sean notorios en la distancia y la gente dijera, bueno, allá hay un muerto, le saco la vuelta, no me voy a contaminar. Y hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Allá miro a una persona que se prostituye, no me voy a contaminar, le voy a sacar la vuelta, está muerto en sus delitos y pecados, necesita manifestarle el amor que Dios ha demandado con el que yo ame a mi prójimo. Porque Dios me ha amado a mí primero que yo le amara a Él, de tal manera que porque Él me amó a mí, ahora puedo amarle a Él y amar al prójimo. Esto es más grande que cualquier prejuicio que yo pudiera tener. De manera que el amar a Dios, hermanos, está centrado en el todo del hombre. Mi razonamiento, mi mente, mis fuerzas, todo está relacionado ahí. Y el Señor le dice algo interesante a este intérprete de la ley. Y esto, hermanos, que le contesta o que le dice el Señor a este hombre, verso 34. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente cuando aquel hombre le dice que los holocaustos y los sacrificios no son tan importantes como amar a Dios y amar al prójimo, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Es curioso, hermanos, este hombre conocedor de la ley no estaba en el reino. Este hombre que pertenecía a un grupo sectario de los fariseos religiosos no estaba en el reino.
Dicho de otra manera, hermanos, como decíamos ayer, no había nacido de nuevo. No era hijo de Dios. Era un religioso, pero no más. Era un hombre que me atrevo a pensar, hermanos, que aunque había sido movido por los fariseos para ir a tentar a Jesús con esta pregunta, creo que en lo profundo de su corazón era la única pregunta válida que había en su corazón para externar directamente al Señor, teniendo un beneficio de Él y una confrontación directamente con Él. La palabra de Dios no dice, hermanos, que este escriba se arrepintió después de lo que escuchó. No estás lejos del reino, no estás dentro del reino. No importa qué tan cerca puedas estar, no importa qué tan bueno puedas ser, no importa qué tan dadivoso seas con los demás y cuánta misericordia manifiestes al que necesita misericordia. Eso no te ayuda. Lo que tú necesitas hacer es amar a Dios con todo tu corazón, pero dicho sea de paso, no puedes hacerlo. Y no puedes hacerlo porque tú no puedes amar a Dios si es que Dios no te ama a ti primero. Recuerdan que el Señor dice a través de Juan en su primera carta, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si yo no he nacido de nuevo, hermano, yo no puedo amar a mi prójimo, pero tampoco yo puedo amar a Dios. Y esto, si quebrantar el mandamiento implica la muerte, y por causa de no haber guardado el mandamiento, por causa de nuestro pecado, no alcanzamos la vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Esta palabra para el escriba quizás sonó pesada porque tu religión no te salva, porque lo que tú sabes no te sirve, porque tú podrás saber que es necesario amar a Dios sobre todas las cosas. Tú sabes que es necesario creer que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero el que yo crea o el que yo sepa o el que yo conozca no me hace hacedor de lo que conozco. Santiago dice, hermanos, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Yo puedo conocer y puedo saber y puedo pensar y puedo razonar, pero si eso no me lleva a creer por fe en el Señor, de nada me sirve. Y yo pienso, hermanos, que la palabra de Dios no dice que este hombre creyó o que este hombre fue reconciliado o que este hombre fue colocado dentro del reino. Y la pregunta sería, hermano, ¿y usted cómo se considera? Y hermano, si voy a quitar la palabra hermano para colocarnos todos igual. La pregunta sería, ¿usted cree que el Señor uno es? ¿Usted cree que la condición por la que podemos tener entrada al reino es amarle de todo corazón, de toda mente, de toda voluntad, de toda fuerza? Como primer mandamiento, y el segundo, en respuesta al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. La pregunta sería, ¿usted lo ha hecho? ¿Usted lo ha hecho? Primera los Corintios 16, 22 dice, hermanos, el que no amare a Dios sea maldito. El que no amare a Dios sea maldito. Quiere decir, hermanos, que si usted no ama a Dios, o quiere decir que si usted no ama a Dios, estamos reprobados por el Señor. Si usted no ama a Dios, está condenado. Porque amarás al Señor tu Dios. Ahora, hermanos, es increíble pensar que Él es el Dios aún de aquellos que le aborrecen para su juicio y castigo. Y Él es el Dios de aquellos que ahora le amamos porque Él nos amó primero, por causa de su justicia y gracia. Hermanos, el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. La consecuencia de no amar el sacrificio perfecto que el Señor obró en la cruz para beneficio del hombre pecador que habría de creer en Él, sea maldito.
Ese es el juicio, la condenación. Si no podemos nosotros como seres humanos amar al prójimo ni amar a Dios, hermanos, hubo alguien que sí lo pudo hacer y de manera perfecta. El Señor Jesús. Aquel que se sujetó en todo, que guardó la ley, que cumplió la ley. Aquel que no vino a abrogarla, no, hermano, vino a cumplirla. Aquel que amó tanto al Padre que independientemente de lo que vendría sobre su vida y en términos de su humanidad, porque Pablo dice en la carta a los Filipenses, hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo esto como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y además, hermano, no solamente tomó la forma de siervo, sino que se hizo obediente, sujeto a quien le había enviado, porque él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, de su Padre que le envió. Y esta sujeción, hermanos, implicaba en el pacto eterno de redención que él muriera en perfecta obediencia. Y que, hermanos, por fe, todo aquel que creyera en él, que en él creyera, todo aquel que en él creyera, fuera beneficiado por la fe en esa justicia que ahora se le colocaba al que creía en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el amor que el Señor Jesús le tuvo al Padre, no solamente la justicia en la obediencia a la ley, el amor que el Señor Jesús le tuvo al Padre también nos ha sido colocado sobre nosotros. El amor que el Señor tuvo al prójimo también, hermanos, ha sido colocado sobre nosotros. Quizás, hermanos, no podemos cumplirle en la cabalidad estas manifestaciones de amor, pero, hermanos, sí hay el principio y la intención en el corazón del hombre, pero nuestra carne, como no ha sido redimida, todavía tiene conflictos. Pero lo cierto es que si la justicia de Dios en la obediencia de su Hijo Jesucristo nos fue imputada a nosotros, nos fue colocada a nosotros, todos los beneficios de la obediencia de Cristo también nos fueron colocados encima de nosotros. Si Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, como consecuencia de esto, hermanos, Jehová cargó en nosotros la justicia de su Hijo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hermanos, nosotros podemos amar a Dios. Ahora podemos amar al prójimo. Y la pregunta sigue siendo la misma. Hermano, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo amas al prójimo? ¿Cómo lo haces? Ayer leíamos en Ezequiel 36, 26 y 27. En ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, y que por fe nos apropiamos, sucedió lo que Ezequiel dice. Ezequiel dice en el verso 26 del capítulo 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esto que decíamos ayer es un nuevo nacimiento. Esto es lo que sucede por fe en Jesucristo, la justificación. Nos regenera el Señor, nos hace nuevas criaturas, nos justifica y pone sobre nosotros la justicia de su Hijo. Ahora entonces el Señor nos ve en la justicia de su Hijo, porque ha dado la facultad de poder guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus demandas. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro espíritu, y al hacer esto, nos faculta para poder amar a Dios. Y hermanos, la pregunta seguiría siendo la misma. ¿Cómo manifiestas tu amor a Dios? ¿O estás en el reino o cerca del reino? ¿Cómo te defines? Aun cuando los que estamos presentes ahorita en este servicio, en este culto, somos cristianos, o al menos es lo que yo pienso que somos cristianos,
Hermano, confróntate, pregúntate. Yo creo que el intérprete de la ley se consideraba como un miembro de la secta de los fariseos que guardaban rigurosamente la ley en la medida como la entendían. Acuérdense que Pablo creía que brindaba un servicio al Señor conforme a lo que hacía, pero estaba equivocado. Ahora piense usted, si el resentimiento que usted tiene para su prójimo es el reflejo de que no ama a Dios. Pablo dijo a los corintios, el que no ama a Dios, sea maldito. El que no ama a Dios es condenado. El que no ama a Dios, Dios lo deja que siga caminando perversa y rápidamente hacia la condenación eterna. El que no ama a Dios. Y el que ama a Dios entonces va a manifestar su amor a través de la obediencia en todo lo que implica su ser. No solamente, hermanos, lo que implica mi boca, Señor, yo te amo a ti, porque tú me has amado. Señor, yo te amo a ti. No, hermano, no es eso. Amar a Dios implica más que decirlo. Si alguno amare más a padre, a madre, a hermano o hermana, esposa, hijos, que a mí, no merece ser mi discípulo. ¿Qué tanto amamos a Dios? No quiere decir, hermanos, que aborrezcamos a la familia, no. Está hablando de prioridad en el mandamiento. ¿Qué tanto amamos a Dios? Si todo lo objetamos, hermanos, para rendirle culto a nuestro Señor, ¿qué tanto amo a Dios? Si todo lo objetamos para decir, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero tengo tiempo para entrar en el Face o en las redes sociales, entonces, hermanos, estoy diciendo realmente, Dios, no te amo. Me parece que amo más el Face. Amo más las redes sociales. Amo más mi trabajo, Señor, porque este es el día que tú has hecho para deleitarnos y recrearnos en ti. Tú has mandado que guardemos y santifiquemos tu día, pero ¿sabes qué, Señor? Tengo otras cosas que hacer. ¿Cuánto amas a Dios? No es solamente decir. Y el que no ame a Dios, dice Pablo, hermanos, y Pablo habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice primera carta a Pedro, capítulo 1, que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nada de ellos salió por su voluntad propia y natural, sino por la voluntad de Dios. Así que el que no ama a Dios, sea anatema, sea maldito. Y todo el que es maldito sin Dios, hermanos, necesita conocer el Evangelio. Estás cerca del reino, hermano. ¿Estás dentro del reino? ¿Dónde estás? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.